Acaba de estrenarse El Exorcista Creyentes, y todo indica que su máximo logro va a ser que todos querramos volver a ver la original del Exorcista. Trágate esto. Bueno, Héctor, pues qué gusto estar el día de hoy. Creo que el tema que trataremos es algo que nos emociona mucho. A propósito que estamos en el mes de Halloween, vamos a comentar acerca de una película que creo que es un referente, es espectacular. Ya van bastantes años que está ahí y sigue siendo tema de debate, ¿no? Sí, y a propósito también de la nueva entrega, ¿no? Que pareciera un spin-off que no tiene... Que no llena las botas, ¿verdad? No llena muy bien las botas. Aún no sabría decirte la verdad que está en la lista de pendientes. La película de la cual estábamos hablando, por supuesto, es el referente del Exorcista. Justo ahora que están estrenando Creyentes. Bueno, pues hay que ver qué tanto podemos creer en esta siguiente versión. Pero bueno, lo que es innegable es la película original de la cual le vamos a dedicar este espacio. Sí, claro que sí. Fíjate que se me hace muy curioso y se me hace también un enfoque bastante interesante dentro del terror. Todo este enfoque de los subtítulos, bueno, no tal cual de los subtítulos, sino de el segundo nombre de las películas del Exorcista, porque manejan Creyentes, El Hereje. Todos se enfocan como que en la parte religiosa. Sí, es un elemento que está ahí siempre marcado. Yo creo que desde la original. Desde la original, con el padre Carras, el padre Mary. El padre Mary. Pues es algo que es punto central en la historia, y justamente también es lo que causó mucha controversia en su día, ¿no? Creo que el impacto que ha tenido esa película, y lo digo que ha tenido porque sigo siendo este referente, ha sido tal por muchos factores. Comencemos a hablar de que veníamos de estar viendo, y les estoy hablando de aquellos años donde se estrenó, años 70, películas que a lo mejor iban mucho en el sentido fantasioso, sí, con monstruos que sí asustaban. Obviamente no le estamos restando ese mérito. Sin embargo, El Exorcista retrató una historia que estaba ambientada en una habitación, en una casa normal donde había gente real. Eso nos hacía ver que era algo que nos podía pasar a cualquiera. Entonces esa cercanía fue también parte de un elemento que nos hizo empatizar, ¿no? Desde ahí ya puso como que las reglas de que todos somos vulnerables. Ya no estábamos en un estanque abandonado, ya no estábamos en un castillo, claro. Ya estábamos en una casa de los suburbios, estábamos en una casa de clase media. Una madre clase media de Estados Unidos. Clase media de Estados Unidos. Sí. 3 pisos y con ático y sótano. No, estándar, eso era lo mínimo estándar. Eso era lo mínimo estándar en esos tiempos. Y pues una madre soltera con su hija, ¿no? Claro, también era un retrato también ahí, como bien lo dices, tener al padre ausente, tener también como este arquetipo, la misma madre que tenía su profesión, que curiosamente también era parte del cine, ¿no? Entonces era esa especie de metarealidad. Entonces era original en varios sentidos, era arriesgada, pero bueno, vámonos desde el principio. Yo creo que ya vimos la parte de que tenía que ver con el producto per se, pero esto tuvo un origen. Y el origen vino de la mente creativa del escritor William Peter Blatty. Este escritor, déjame contarte que tenía bastante experiencia más en el ámbito de comedia. O sea, él era muy bueno escribiendo comedia, era parte del medio. De hecho, también colaboraba con Blake Edwards en series que tenían que ver con la Pantera Rosa y todo ese sentido más como de comedia. Y decidió explorar el terror. Para escribir el género, él se basó en una nota que él leyó en el periódico que retrataba un exorcismo de un chico y todo lo que había conllevado. Entonces fue esto como que la mecha que hizo que aprendiera esta idea que después él plasmó en su novela El Exorcista, la cual fue un bestseller. Y de ahí fue como que se convirtió en este material que muchos estudios quisieran adaptar, ¿no? Y es que pareciera contrariado, ¿no? El tema de el horror y la comedia, pero justamente en los últimos años hemos visto que empatan de forma magistral, ¿no? Porque si bien la comedia tiene este enfoque en la crítica social, en la sátira, en el reflejo de la realidad, el terror siempre, como ya lo dijiste ahorita,
se iba mucho a lo fantasioso, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que traer todos estos enfoques terroríficos, todos estos enfoques del horror hacia la realidad, que con unos tintes de sátira, con unos tintes de crítica social, ¿verdad? No, y fíjate, ahora que lo plasmas también de estos últimos años, y digo, creo que ya hemos hablado en otros videos de Jordan Peele. Es algo similar a lo que le pasó a Blatty, ¿no? Con una formación de comedia se les da, y tienen esta estructura narrativa en su cabeza que saben que hay ciertos elementos que, bueno, en un género te van a hacer reír y en el otro te van a asustar. Sí. Entonces creo que son ejemplos de que entienden muy bien cada género y les es fácil brincar de uno a otro de manera exitosa, porque supieron también cómo descifrar esa fórmula. Tienen ese mérito estos creadores. Y hasta en cierta forma también orgánica, ¿no? Porque si bien se puede hacer el contraste enorme de las grandes diferencias entre el horror y la comedia, ambas tienen una meta en común, que es la sorpresa, ¿no? Uno te sorprende sacándote una carcajada y otro te sorprende sacándote un grito, ¿no? Y a veces hasta lo unimos. Sí. Personalmente como escritor también he explorado mucho esta combinación de la comedia y el terror en algunas de mis historias, que tienen así el plot twist, que hasta suena cómico, pero dentro de ese aspecto cómico te subvierten toda la emoción, ¿no? Sí, es justo el elemento inesperado, pero de igual forma es parte de esa fórmula, ¿no? De que dices, bueno, voy a ver una película de este género, sea de horror o sea comedia, pero al final del día, a pesar de que sepas hacia lo que vas a buscar, la magia está en cómo lo hiciste, ¿no? Entonces en estos casos son creadores que sabían, y si no sabían, se asesoraron con las personas correctas, porque por ejemplo, regresando a Blatty, él fue muy celoso con su material. No fue estas personas que dijo, ¿sabes qué? Ya compraron los derechos sobre mi obra y ya que alguien más lo haga. No, él fue muy celoso, y cuando se enteró quiénes iban a ser las primeras personas, él dijo, no van a desvirtuar lo que es la idea original que yo concebí en mi novela. Entonces no, y fue en tal punto que se involucró también para ver cuáles iban a ser los directores que iban a realizar la película. Después de ver varias opciones, incluso el mismo Kubrick fue considerado. Al final, Blatty fue quien sugirió que fuera uno de los directores que apenas iba despegando en aquel Hollywood de los 70s, que era William Friedkin. Acaba de ganar el Oscar por Contacto en Francia, una película de acción. Una película de acción con muchas persecuciones, muy famosa en su momento, y creo que fue la decisión más idónea para que esta película se convirtiera en un clásico. Sí, pues imagínate si Kubrick le hizo a Stephen King lo que le hizo a Stephen King, imagínate ahora cómo hubiera quedado William con lo que Kubrick le pudo haber hecho a su obra. Eso que acabas de decir es muy, muy acertado, porque cuando se barajó la idea de que participara Kubrick, él quería total libertad. Y ahí fue donde Blatty dijo, no, espérate. ¿Sabes qué? Espérate, o sea, yo también quiero tener como esa injerencia. Con Friedkin tuvo sus diferencias, pero creo que al final del día llevaron una relación hay como amor-odio. Tuvieron también ahí un buen outcome al final del día, dentro de esas escenas que ahora son clásicos. Después se volvería algo de controversia, pero en un momento les platicaremos de eso. Sí, pues incluso pues también esta cinta es muy famosa por tener varios cortes, ¿no? No nada más el corte cinematográfico que vimos, bueno, el clásico que hemos visto, sino que incluso el director tiene su corte, el escritor tiene su corte. Entonces, pues tiene un lore muy extenso dentro de la misma película, incluso dentro de la propia producción y filmación de la película, ¿no? Pues mira, ahorita que hablas de los cortes, obviamente está la versión original en la cual Friedkin omitió 2 escenas, las cuales eran de vital importancia para Blatty. Esto se convirtió en un eterno conflicto entre ellos después de que se estrenó la original, la versión de Friedkin, lo cual llevaría 25 años después. Puedo decir que me tocó esa versión, eso sí me tocó vivirlo, y en el cine, como debe ser, en la pantalla grande.
25 años después estrenaron El Exorcista. Era El Exorcista, abajo decía en el título, con escenas nunca antes vistas. Estas escenas, muchas eran las que había querido Blatty que estuvieran en la versión original. ¿Y cuáles eran estas escenas? Pues mira, hay una que fue muy conocida entre los fanáticos del Exorcista, incluso porque se hablaba de ella en ciertos sectores, por su trasfondo y su impacto. Entre esta parte de la historia donde vemos cómo Regan va teniendo nuevos comportamientos, hay un momento en particular donde ella baja de las escaleras, claro que como si fuera una araña, o sea, sale así como boca abajo y todo, lo cual se convirtió en esa leyenda urbana, si existía o no. Bueno, en la escena de 25 años después sí salía esa escena. También tenemos conversaciones entre el padre Carras y el padre Merrin durante el exorcismo. Eso también son cosas que Blatty quería que permanecieran. O también cuando el padre Carras recibe a la mamá de Regan pidiéndole ayuda, ellos también tienen este momento donde hablan acerca de la cuestión religiosa. El mismo padre Carras dice, no, tienes que irte más en la parte psicológica, claro. Sí, pues recordemos que el padre Carras era, aparte de ser sacerdote, era psicólogo, ¿no? Exacto, lo cual también te lleva a ese balance de que no debería de ser que él estuviera más en el enfoque religioso. Entonces le añade ahí una capa de escepticismo. Sí, y creo que también, bueno, todo el enfoque de la película, todo el enfoque de la saga del Exorcista tiende mucho a esta duda sobre la misma religión, ¿no? Sí, y yo creo que para que fuera así el impacto y el éxito que se tuvo fue gracias al equipo que estuvo involucrado. Porque, por ejemplo, si hubieras metido a creadores que fueran favorecedores de cierta postura religiosa, yo creo que eso lo hubiera visto de manera tendenciosa. Entonces, Blatty, cuando vio el potencial con Friedkin, él era alguien agnóstico. Entonces, incluso cuando él empezó a leer el material, la novela, como Blatty estuvo también en el guión, hubo varias cosas que dijo, no, oye, tienes que quitar esto, tienes que poner esto. Al final del día Friedkin conocía su medio. Entonces Blatty tuvo esa apertura, lo hicieron dentro de la historia, lo hicieron dentro del producto final, y ya cuando vas y lo plasmas, creo que con elementos desde algunos que eran tan sutiles, cuando llevan a Regan a estas consultas médicas, a otros que son totalmente viscerales, ¿no? Tenemos el vómito, la cabeza girando, o sea, todo esto, esta parte maníaca, la parafernalia ahí era como totalmente diferente. La mezcla y ese balance lo supieron tratar de una manera muy formidable. Y ahora que mencionas todo esto muy visceral, también pues nos entra en cierta forma una duda de cómo hubiera sido, yo creo que no hubiera sido, pero cómo hubiera sido El Exorcista en estos tiempos, ¿no? O sea, cómo hubiera sido la producción del Exorcista en estos tiempos, porque mucho del terror que se genera en la película es gracias a los medios tradicionales, a los efectos prácticos, ¿no? Entonces, igual y ahí el CGI hubiera coartado un poquito de toda esa repulsión que nos hace en buen sentido, toda esa repulsión que nos genera El Exorcista, ¿no? Pues es que entiendo ese punto, pero por otro lado no había otra forma, o sea, era así de que si bien la parte esta del CGI apenas estaba teniendo destellos muy muy tempranos, no se hubiera llegado a tener alguna, no sé, un ejemplo muy claro ahí es conforme va avanzando la historia. Hay un punto donde cada vez que entraban a la habitación donde estaba Regan se podía sentir el frío, porque veías el vapor que emanaba de la boca de los sacerdotes o de la misma Regan. ¿Y cómo se hizo esto? Pues hicieron un refrigerador gigante. Entonces era así de que Friedkin dice en entrevistas, oye, si hubiéramos filmado eso ahora, nada más un efectillo ahí, sale el vapor y como si nada, pero no se hubiera sentido lo mismo. Sí, ¿no? A lo mejor ya ahorita ya estamos tan habituados a ver este despliegue, derroche de efectos visuales que no nos sorprenden. Nos han hecho
un público exigente. En los 70s no había otra referencia. Entonces podías ver eso, podías ver esta figura que crearon de Reagan que se parecía, o sea, era tal cual cuando giraba la cabeza. Los efectos de sonido son maravillosos. O sea, también es un mexicano el que diseñó los efectos de sonido del Exorcista. Sí. También por eso brillaba cuando volaba, cuando levitaba dentro de la cama. O sea, The power of Christ compels you. Una escena mítica. Reagan, cuando se está, digo, no sé si pueda decir, pero se está autosantificando con un crucifijo. O sea, la herejía completa. Sí, ahí ya tenían todo. Y dijeras tú, rezar, persinarse con la mano izquierda. No. La herejía completa. Se fueron al full con esta escena, con sangre y toda la cosa. Sí. Incluso hasta terminaron golpeando a Ellen Burstyn, que interpreta a la mamá de Reagan. Ya que pues era parte también de esa violencia que no solamente estaba en pantalla. Déjame decirte que también Friedkin, al ser tan minucioso y tan metódico, perfeccionista, había cosas que eran un tanto atípicas. A lo Kubrick también. No sé si hasta más, más extremo. En esta escena, él dio la señal a la persona que jalaba el arnés y le dijo, jálale con fuerza. Y Ellen Burstyn se enojó mucho con el director, tuvo que ir con el quiropráctico y todo, porque se dio un golpe. No recuerdo si fue una fractura o una contractura. Fue mayor el enojo, y el quiropráctico le dijo, oye, no pasa nada, pero en realidad sí fue un golpe que no estaba planeado ni nada por el estilo. Otras prácticas atípicas. Friedkin tenía no me acuerdo si era escopeta o pistola de salvas que usaba en el set, en la filmación, para causar temor a todo el equipo técnico y hasta los mismos actores, ¿no? Sí. No, sí, es que la producción del Exorcista es ya en sí misma una leyenda urbana, ¿no? Porque incluso ahora que decías esto del congelador enorme, mucho se decía, ¿no? Que realmente no había ningún efecto práctico ahí, que el frío simplemente se generó espontáneamente por todas las vibras satánicas, todas las vibras demoníacas que conllevaba la filmación de esta película. Es que eso de las leyendas urbanas, bueno, tenemos lo que sí es fehaciente, ¿no? Obviamente sí, el frío sí fue ahí por todo lo que hicieron, o sea, el congelador viviente, o también parte de los efectos prácticos. Sin embargo, esa filmación que ahora, si ustedes buscan en internet, van a encontrar ahí documentales que te dicen estos eventos sobrenaturales que también evolvieron a la producción, desde los cuales destacan que se incendió el set, justo la habitación se incendió sin razón aparente. Al día de hoy no saben cómo se incendió, todo estaba bajo control. No había nadie ahí, fue un día donde no había nadie en el plató, pero lo cual produjo que estuvieran 6 semanas sin poder seguir filmando, en lo que reconstruían todo. Lo otro también, que como fue una producción complicada que tomó tiempo, hubo varias muertes en el proceso. Digo, no es como que se murieron por la trama, no fueron muertes por otros motivos, pero no estamos hablando de una o de dos, estamos hablando de 9 muertes. 8 elementos de producción, más uno de los actores que también estaba ahí, Jack McGowan. Él murió por una gripe que le pegó muy fuerte. La misma actriz que hacía de la mamá del padre Carras se falleció antes de que estrenara la película. Accidentes también, desde cortes de dedos, fracturas en los pies. Entonces era una producción con estas catástrofes que llegaban a suceder, que te hacían pensar de que, oye, estás hablando del ser maligno, del diablo. Entonces era parte también de la manifestación que le querían atribuir. Sí, pues también la mala concepción de que hablábamos, incluso la película lo puntualiza. A Reagan no se le mete el diablo, porque justamente Pazuzu, que es el demonio que entra, se quiere hacer pasar por Satanás, por el maligno, ¿no? Por el enemigo. Se quiere hacer pasar por el demonio mayor, y lo que hacen los sacerdotes es que forzan a Pazuzu a decir realmente quién es, ¿no? Sí, se va. Bueno, incluso
Si recordamos la escena inicial, que ya es como desde que podemos ver en pantalla al padre Merrin, él tiene el conflicto con Pazuzu, ¿sí? Que vemos, no sé tú, pero mi experiencia original cuando vi esta escena me provocaba, no sé, era como una especie de desapego de estar en este lugar que no conocía, era el desierto, y era un grupo de arqueólogos. Después encuentran esta figura de Pazuzu que sirve como alerta para el padre Merrin. Hay otra toma muy icónica donde podemos ver al padre Merrin de un extremo, a Pazuzu del otro, como este enfrentamiento. Sí, el antagonista y protagonista. Y desde el punto de vista cinematográfico esas tomas están plagadas de mucha luz. Entonces también como que te da miedo por un elemento que no sueles ver en la película de terror. La película de terror normalmente vemos todo el escenario oscuro, vemos como las tinieblas, y acá no. Y es como sintiéndome ahora en un ambiente de día, cómo me puedo sentir tan vulnerable, ¿no? Aspectos que se han explorado últimamente, incluso hasta ese fue el nombre de Midsommar, ¿no? Claro. El terror es, ¿cómo dice? El terror viene de noche. El terror viene en el día o... No recuerdo el título del título, no era tan acertado, era muy pero literal. Sí, o sea, veníamos en ese tiempo, veníamos de la figura de los fantasmas que desaparecían al día, los vampiros que no podían salir a la luz del sol, gigantes que se escondían porque no querían ser vistos, ¿no? Y ahora con El Exorcista empezamos a ver cómo fuera de día, había más escenas de noche por lo natural del cine de terror, pero como en el día no estábamos a salvo, ¿verdad? No había excepción ahí alguna. Cuando Regan le comunica a su madre acerca de esta comunicación que está teniendo con el Capitán Howdy a través de la Ouija, sucede de día, ¿no? Sucede de día en una casa, o sea, regresando al tema original, ¿no? No eran personas que estuvieran tampoco totalmente solas, tenían gente de servidumbre ahí y todo, y eso no les importa para insertarnos ahí a todo este elemento terrorífico. Sí, y pues vemos como todo este conjunto de elementos clásicos del terror se hicieron una buena plasticidad en la película, ¿no? Vemos el elemento, el recurso de la Ouija, que era, incluso te podría decir que era poco explorado en ese entonces. Ahorita ya pues la Ouija incluso hasta tiene su propia saga, ¿no? Yo no sé cuántas películas van de esa, la verdad, no las he seguido, pero creo que cuando cuando lo pusieron en el mapa fue también gracias a este tipo de películas, ¿no? El Exorcista estando ahí y aunado también a esa atmósfera le dio ese punch. ¿Y cuántas Ouijas no se habrán vendido tras la...? Es que vemos como que en nuestra burbuja ideológica vemos mucho el repele, ¿no? El repele al Exorcista, el repele a este tipo de cintas. Pero pues nos vamos a un círculo más liberal, a un círculo más o incluso lo incitó, sí, porque se volvió, tal vez como hablábamos en la otra ocasión en el video de películas que eran prohibidas, es de que El Exorcista no es tanto que estuviera prohibida, porque pues tuvo todo ese arranque, tuvo el marketing, pero los efectos que tenían de que la gente se salía de la sala, incluso que la gente se vomitaba, entonces era de que en los 70 no se había visto algo así. Yo quiero ir a ver esa película, había filas enormes para ver El Exorcista. Y estamos hablando de los 70, la época en la que se hizo este boom de la liberación, ¿no? De los jóvenes que querían anteponerse al sistema, ¿no? Y si el sistema te decía, oye, no veas El Exorcista, lo quiero ver. Tengo que verla. Entonces, El Exorcista es un parteaguas completamente. Es un parteaguas tanto en el cine de terror, en el cine en general. Yo, pues, concediendo hoy en día que no se le concedan estatuillas. Bueno, la verdad no lo entiendo también, pero que no se le concedan estatuillas a las películas de terror, pero sí se me hace muy inconcebible que no tenga una presea tal cual esta película tan clásica. Bueno, sin embargo, no tuvo la de mejor película, tuvo 10 nominaciones. La que sí ganó fue la de mejor guión, que de hecho Blatty la tuvo. Entonces son puntos que dices, bueno, para hacer cine de género
ya es algo, sí, ya es como groundbreaking, ¿no? Eso ya hay que darles ese mérito. Me gustaría decir de que llegó para tener ese impacto de que ya después nominaran a más. No, sigue siendo un género muy castigado. Muy castigado. Pero mira, mientras nosotros recibamos esos productos de calidad, yo creo que ese es el mejor premio que pueden tener los filmes. Estaría interesante destinar un video entero a películas de terror que lograron brincar esa barrera, ¿no? Que lograron brincar la barrera, como El silencio de los corderos, las mismas Jordan Peele, Get Out, varias películas que lograron brincar esa barrera. Estaría interesante. Coméntenos acá abajo si les gustaría un video entero sobre películas de terror que lograron salir del estigma, que tenían los elementos necesarios. Incluso yo creo que también puede ser un buen tema aquí a discutir. Sí. Y concluyendo con la película del Exorcista. Pues mira, previo a la conclusión, yo creo que también vale la pena regresarnos a esta figura de William Friedkin, de que era muy, muy incisivo y minucioso, porque esta parte de orientar hacia la perfección fue lo que hizo que llevara a cada elemento de producción a su límite. Por ejemplo, el maquillaje. Ah, claro que sí. Dentro de los mismos documentales tú puedes ver narrar a las personas que estuvieron en el equipo de producción. Quien estaba en el área de maquillaje hizo unos bocetos primero donde te hacían ver a una Regan. Sí era terrorífica, pero se veía como esos monstruos o esos mutantes que ya hemos visto en películas previas. Sí. Friedkin los ponía al límite a ellos y quería ver algo más natural, algo realista, más orgánico. Conforme va avanzando el film, ves que Regan va obteniendo sus cicatrices en la cara, a la vez de su cara. Exactamente, es una evolución gradual en la cual ya cuando le ves en la parte final con tantas cicatrices y en este color más morado porque primero está muy rosita ella, no se te hace algo tan descuadrado, sino la estuviste acompañando ahí, estuviste con la mamá, lo sufriste, entonces le dio ese elemento que fuera: te lo voy a cocinar a fuego lento y después le voy a sumar todo. Sí. Y se volvió una imagen completamente icónica. Yo creo que hasta hoy en día no existe un villano del terror que asuste más al espectador como Regan ya convertida, ¿no? Es que Regan es como solamente la estructura, ¿no? El hecho que estuviera ahí dentro este demonio es lo que le ponía y le impregnaba el temor, ¿no? De que, oye, arriba de mi casa tengo un demonio y está en el cuerpo de mi hija, ¿no? Entonces, de que, güey, ya lo de menos es de que se viera fea, ¿no? Sino esa maldad que representa. Si eres agnóstico y lo ves, aún así te hace llevar a dudar de que, ay, tráeme la Biblia, ¿no? Déjame comienzo algo. No, y la película también, la película te lleva del ateísmo al agnosticismo a convertirte en creyente, pero para mal, ¿no? Para tenerle miedo a todas estas figuras. Hasta te haces ya ultra religioso, ¿no? Creo que Ellen Burstyn en su papel de la mamá de Regan la vemos en esta transformación, ¿no? De que desde inicio dice: yo no creo en esto, vamos a hacer los estudios, quiero verlo desde el otro lado. Incluso cuando va con este círculo, este grupo de médicos especializados, uno de ellos mismo le sugiere, ha pensado un exorcista con un sacerdote o creo que si le dice: ¿usted cree en Dios? Y sí, yo creo que imagínate ya que un profesionista de la salud te diga: oiga, pues un sacerdote, ¿no? Creo que ya hicimos lo que pudimos, ya no se armó nada, vaya, con un sacerdote. Ya es el punto donde ya nos hace incluso ponernos en duda nuestras creencias, ¿no? Eso también tiene definitivamente su mérito. Las actuaciones formidables también para que nosotros pudiéramos empatizar con ellos. De la misma Linda Blair, o sea, una niña hoy en día difícilmente se le pudiera, y pues legítimamente también, difícilmente se le pudiera pedir tanta exigencia a un niño como ni incluso niño o adulto. Creo que ya no se puede, pero en ese momento, desde lo que te decía del golpe de la columna de Ellen Burstyn, o incluso también a Linda Blair cuando la zarandeaban, cuando tenía estos movimientos en la cama, era algo muy, muy arriesgado para
para el bienestar de la persona. O sea, olvídate del profesional. No, uno como persona me estaban dañando, ¿no? Sí. Y aparte también tenemos este aspecto de todas las situaciones en las que Regan, ponle, no era su voz, pero ella tenía que gesticular las palabras. Entonces todas estas palabras sexualizadas, hipersexualizadas, todas estas palabras antisonantes, todo esto que le hizo decir a la pequeña Regan, ¿no? Hay una escena en un documental donde dicen que están iniciando la parte esta del exorcismo, que llega el padre Merrin a la cama y todo. Y pues ya Max von Sydow, quien interpreta al padre Merrin, sí, no era su primer momento que iba a Regan y todo. Total que comienzan a grabarlo y comienza con esta frase de Linda Blair diciendo estas palabras altisonantes con otra voz. Hizo que Max von Sydow se perdiera el personaje, o sea, ya no podía continuar porque dijo, caray, o sea, ¿qué estamos haciendo? No. Entonces a ese punto llegó, ¿no? De que este profesional de años llegó William Friedkin y le digo, bienvenido. Fue la mejor parte de la bienvenida ahí con padre Merrin. Pero sí, entre tantos elementos ahí de la producción, de lo que estuvo y lo que le dio fuerza a estas leyendas urbanas que también decimos, creo que por eso y más sigue siendo ahí una película de la cual tiene mucho de qué hablar, ¿no? Sí, yo creo que el mérito más grande de la nueva película del Exorcista Creyentes es hacernos volver a la original del Exorcista, ¿no? Sé que está Ellen Burstyn también ahí, que la vamos a ver, a lo que he logrado leer, pero hay que verla, hay que tener nuestra propia opinión. Y difícilmente va a estar a la altura. No, pero con que nos entreguen una película decente y buena. Ya lo decíamos incluso hasta nuestro top de cuando hablamos del Conjuro. El mote del nuevo Exorcista es el mote más pesado. Yo creo que es el mote más pesado de la industria. Porque en otros géneros, pues existen muchísimas películas que han competido década por década, ¿no? Y aquí en el cine de terror sí es un mote pesadísimo, ¿no? El decir el nuevo Exorcista. Lo hemos visto en El Conjuro, en Hereditary. No, también por ejemplo esta parte de que hacen la trilogía y luego sacaron una precuela que tampoco le fue nada bien, El Exorcista al inicio. Hay una serie en Prime también del Exorcista, ahora también con Creyentes. Siguen explotando eso. Insisto, como público, con que entreguen un material que sea bueno, que nos haga tener ahí como los momentos memorables. Yo creo que eso es a lo más que podemos aspirar, ¿no? Sí. Y bueno, pues los esperamos también en las opiniones, en los comentarios, para que nos digan. Pues nos digan si tienen muchísimas ganas de ver El Exorcista Creyentes. Y ya está, justo este fin de semana la estrenaron en cines, entonces aprovechemos. Y pues si tienen también muchísimas ganas de revisitar el clásico del Exorcista, los esperamos en comentarios. Excelente. Y queda.